buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico 2010 de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Saludamos a quienes nos acompañan en esta ceremonia. Padre Dietrich Lorenz Diver, vicegran canciller. Señor Alfonso Muga Naredo, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Señor Bernardo Donoso Riveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Señor Fernando Rivas, secretario académico de nuestra escuela. Señor Pedro Santander, director del posgrado de nuestra escuela. Señor Enrique Aymone, director ejecutivo de UCB Televisión. Plantel académico, estudiantes y funcionarios. A cada uno de ustedes agradecemos su presencia esta tarde. La inauguración del año académico es un símbolo que marca el comienzo del quehacer de la Escuela de Periodismo en su pregrado y posgrado. Esta actividad forma parte de la tradición de nuestra escuela desde su fundación y hoy da vida a un nuevo hito. Por primera vez inauguramos el año académico en nuestra nueva sede, en el campus Curauma. Para dar inicio a esta ceremonia, damos la palabra al secretario académico de nuestra escuela, Fernando Rivas y Nostroza. Muchas gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes y sobre todo en un día complicado como el día de hoy, que es un día lluvioso y que acá en Curauma se hace sentir más fuertemente. Antes de empezar, voy a dar las sentidas excusas de la directora de la escuela, María Pilar Bruce, quien tuvo un problema familiar, su mamá se enfermó, está delicada de salud y se encuentra hospitalizada. Así que desde aquí hacemos un ruego porque su salud mejore y se recupere pronto. Agradezco la presencia de las autoridades universitarias que nos acompañan en este día, a nuestro invitado Jorge Navarrete, quien se referirá a la televisión y al mundo digital que se nos aproxima, a los docentes de nuestra escuela, a los funcionarios y los estudiantes. La inauguración del año académico, como ya se dijo, es motivo siempre de alegría para nosotros. Es la ocasión en que detenemos por un momento el transcurso del quehacer universitario para reunirnos como comunidad y todos juntos reflexionar sobre nuestra disciplina, sobre lo propio de la profesión, sobre sus ámbitos y en este año en particular, sobre sus transformaciones y sus proyecciones. Este 2010, coincidentemente con la conmemoración del Bicentenario de la Nación, encuentra nuestra escuela inaugurando su año académico, marcando un hito en su historia. Hoy nos encontramos en una nueva sede, la que no solo ha significado una mejora en la infraestructura y equipamiento tecnológico, sino que representa la materialización del constante anhelo de contar con un espacio que nos permita consolidar nuestra vida como escuela y proyectarnos a nuevos sueños y a nuevos desafíos. Así, por ejemplo, en momentos más vamos a inaugurar un moderno estudio de televisión implementado con tecnología de vanguardia, que nos permitirá potenciar el desarrollo de nuestro proyecto formativo y generar nuevos espacios de vinculación con la comunidad, lo que adquiere mayor contingencia en los actuales escenarios de cambio que está viviendo la televisión chilena. A ello se referirá nuestro invitado a partir de uno de sus mayores cambios, como es la llegada de la televisión digital. Estos nuevos caminos en los que se encuentra la Escuela de Periodismo se suman al compromiso y tradición que desde sus inicios ha sido su sello: formación de profesionales en pregrado y posgrado, con calidad académica, responsabilidad social y una mirada y actuar analítico, ético y comprometido con la realidad contemporánea. Muchas gracias por la presencia de ustedes en esta ocasión y por ser parte de este importante acto. Muchas gracias. Chile vive hoy un cambio fundamental en la historia de sus medios de comunicación, la llegada de la televisión digital. Para conocer y generar un espacio que nos permita reflexionar sobre esta transformación, nos acompaña hoy quien ha sido uno de los protagonistas del desarrollo de la televisión chilena y que hasta hace pocas semanas se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional de Televisión, Jorge Navarrete Martínez. Jorge Navarrete es licenciado de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. En dicha casa de estudios comienza a construir sus primeros vínculos con la política, siendo elegido presidente del Centro de Alumnos de su facultad y luego preside la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. A los 22 años de edad, por encargo del expresidente Eduardo Frei Montalva, fue el fundador y primer gerente general de Televisión Nacional de Chile, cargo que ocupó hasta 1971. En dicha calidad, interviene de manera activa en la promulgación de la primera ley de TVN. Entre 1972 y 1973, participa del programa A esta hora se improvisa,
de Canal 13, recordado espacio de debate político de la época. Militante activo de la democracia cristiana, se incorpora al comando del No de la Concertación de Partidos por la Democracia, que derrotaría a Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988. Posteriormente sería el encargado del capítulo televisión del programa de gobierno de la Concertación para la elección presidencial de 1989. En marzo de 1990 fue nombrado director general de TVN y luego director ejecutivo, cargo que ocupó hasta 1994. Durante ese periodo fue artífice de la restauración económica del canal y por muchos es considerado el creador de la actual ley de TVN, la que convirtió a dicho medio en una entidad pública autónoma. En materia gremial, fue fundador y primer presidente de la Asociación Nacional de Televisión y presidente y director de la Federación de Medios de Comunicación Social. El año 2000 es nombrado presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, cargo que deja en el 2001 para integrarse al directorio de Codelco en representación del expresidente Ricardo Lagos Escobar. El año 2006 es nombrado presidente del Consejo Nacional de Televisión por la expresidenta Michelle Bachelet Jeria, cargo que ocupó hasta marzo de este año. El año 2007 recibe el premio Anatel 2006, distinción otorgada a quienes han tenido una labor importante en el ámbito de la televisión chilena. Ese mismo año es condecorado por el Senado de Chile como el mejor ejecutivo de la historia de la televisión en nuestro país. Frente al escenario que vive actualmente la televisión chilena, Jorge Navarrete ha manifestado en los últimos días su preocupación, porque a su juicio, nadie se pregunta en serio si tenemos la televisión que queremos. Como una forma de contribuir a este necesario debate, dejamos con la palabra a Jorge Navarrete Martínez, quien dictará la clase magistral Perspectivas y Desafíos para la televisión digital en Chile. Señor vicegran canciller, señor rector, señor decano, señor director de estudios, señor director de estudio de posgrado, amigo director del canal de televisión de esta universidad, y a amigas y amigos en general. Siempre es complicado que a uno, al comienzo de estas cosas, además de ponerle un título tan fuerte como una clase magistral, lo cual supone que uno es un maestro realmente, esta larga enumeración de actividades, espero que no haya subido mucho el nivel de expectativa de ustedes, porque eso es lo peor que puede pasar. Habría sido mejor que ustedes llegaran con las expectativas bien bajas, pero agradezco este resumen tan conceptuoso de los años en que he estado en televisión. Dicho sea de paso, quizás les cuento que voy a matizar bastante con anécdotas esto, pero una explicación, una muestra del poder de la televisión es que yo, sumado todos los años en que he estado en televisión, llegan a algo así como 8, y parte de esos no a tiempo completo. Para que comparen con esto, trabajé en compañías de seguro durante 13 años. Nadie, por supuesto, me indica en la calle y dice, ahí va el señor de la compañía de seguro. Eso es una demostración, digamos, del poder. Si bien vamos a tocar, por cierto, el punto de televisión digital, yo creo que este año, y quizás el próximo, son años de una inflexión importante en la televisión chilena. Van a ser años de muchos acontecimientos, uno de los cuales será la televisión digital, pero hay otros más. Yo quiero partir primero entonces haciendo un breve recuento histórico de la televisión en Chile, analizar cuáles han sido las tendencias más importantes en este desarrollo y llegar al momento actual. Como ustedes saben, la televisión chilena cumplió hace ya 2 años y tanto 50 años de vida. Medio siglo de televisión en Chile. Tenemos ya una perspectiva que permite con menos apasionamiento juzgar por lo menos los periodos iniciales de nuestra trayectoria como país en materia de televisión. Y durante toda la primera etapa, que va desde ese año 1957, 58, en que se establecen en definitiva los canales, hasta 1968 la televisión en Chile fue universitaria. En concreto, 3 canales iniciaron esas transmisiones y el canal de esta universidad, de la Universidad Católica de Valparaíso, tuvo el privilegio de ser
y ya a esta altura no solo ser, sino que ser reconocido como el primer canal de televisión que el país tuvo. Y lo siguió a muy corta distancia después la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile. Y estos tres canales, de tres universidades distintas, estuvieron dirigiendo y representando la televisión durante un periodo, como les digo, no corto, más de una década. Ahora uno se pregunta, ¿por qué las universidades? ¿Y por qué estas universidades? Porque podrían haber sido otras. Es cierto que no había tantas, pero había 9, entonces, ¿por qué estas 3? Lo primero que yo creo que es interesante saber es que la televisión en Chile no nace como un medio de comunicación social, nace como un proyecto de ingeniería. Es un desafío que asumen no las inexistentes o muy nuevas escuelas de comunicación o de periodismo u otras del área humanística que podrían haber tenido interés en esto, sino que este es un desafío para los ingenieros electrónicos en las respectivas facultades de ingeniería, en que el tema es ver si los profesores con sus alumnos son capaces de traer esta innovación tecnológica que ya existía, por cierto, de bastante antes y funcionaba no solo en el mundo desarrollado, sino que en muchos países de América Latina. Chile no fue pionero en materia de establecer la televisión. Y por lo tanto, el primer enfoque de la televisión es un enfoque de transmisores, de electrones, de antenas y de una cantidad de cosas que hoy día, mirado en perspectiva, no nos parece que sean las cosas más importantes de un canal de televisión, aunque como vamos a ver, la tecnología siempre está presente. Pero es interesante recordar eso. Y eso a su vez fue lo que determinó qué canales tuvieron universidades, porque qué universidades tuvieron canales. Llegó un momento, naturalmente, en que esto requería una cierta institucionalización. Y ahí, a fines del gobierno del presidente Jorge Alessandro Rodríguez, que termina su mandato el año 64, se dicta la primera normativa jurídica sobre la televisión, siendo él presidente y su ministro del Interior, don Sotero del Río. Y esa reglamentación inicial fue bastante restrictiva y de hecho sacralizó, no muy buen nombre, estableció firmemente a estas 3 universidades y a estos 3 canales. El presidente Alessandri no le gustaba para nada la existencia incluso de la televisión, no solo porque era un hombre conservador, sino que en esa época argumentos como este es un lujo innecesario, vamos a tener que gastar muchas divisas en importar aparatos de televisión, eran expresiones que tenían mucho sentido. Chile no era una economía abierta como es ahora, etc. Y dijo, lo mejor entonces es entregarle esto a la universidad, y resistió las presiones, que no fueron pocas, para entregar concesiones a privados. Y ahí comienza todo este periodo de desarrollo. Inicialmente, naturalmente, la intención es que las universidades hagan comunicación universitaria a través de los canales, y así es al comienzo, cuando lentamente se va traspasando el control de los canales, para ponerlo de alguna manera, de las facultades técnicas a las facultades humanistas. Y poco después, cuando cada universidad ve que el tema es demasiado importante y constituye una unidad normalmente dependiente de la propia rectoría de las respectivas universidades. Esa etapa, la etapa de los pioneros, es muy importante en Chile, porque formó la primera generación que vamos a ver, inicia la profesionalización, lentamente la profesionalización de la televisión chilena, y en una situación que se va a repetir a lo largo de nuestra historia, esta vez más que por méritos por ser el canal quizás con más dificultad de desarrollo. La Universidad Católica de Valparaíso contribuye significativamente a esto, porque muchos profesionales nacidos acá van a fecundar otros canales de televisión. Esta situación, como les digo, dura sin cambio hasta el año 67-68, sin cambios aparentes. El año 64 es elegido presidente de la República Frei Montalva, Eduardo Frei Montalva, con una concepción distinta. Hoy día, mirado en la perspectiva histórica, diríamos que Frei padre era un desarrollista, un hombre del pensamiento de la CEPAL, etcétera, y un hombre de formación europea. Y su plan de gobierno
ponía mucha importancia el tema de la integración del país. Este era un país bastante menos conectado de lo que es ahora, a pesar de que después del terremoto dudaríamos si estamos tan conectados. Pero en fin, imagínense cómo era en esa época. Así que él concibió desde el comienzo la idea de que hubiese una red nacional de televisión y que esta red tuviera un carácter de televisión pública semejante a la europea, que era uno de los modelos clásicos. Para esto aprovechó, por un lado, la existencia de una red troncal de telecomunicaciones que había construido Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ciertamente estatal en esa época, no la Entel de ahora, y que llegaba aproximadamente desde Arica hasta Puerto Montt. Básicamente destinada al tráfico telefónico, pero como el tráfico telefónico no puede en principio ser nunca interrumpido, esa red tenía una redundancia de capacidad casi igual a la que se usaba. Y como era una buena red y pocas veces había que usarlo para telefonía, esa red es la que usa Televisión Nacional cuando inicia sus operaciones. Y de hecho nunca tuvo que interrumpirlas para ser el respaldo de las conversaciones telefónicas que se transmitían. La segunda cosa importante que empieza a suceder bastante en silencio es que en los años iniciales del gobierno de Frei Montalva se crea un equipo de ingenieros de la Universidad de Chile, el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 3 de sus alumnos, y desarrollan el proyecto de lo que va a ser Televisión Nacional desde el punto de vista técnico, tanto en la red como en los estudios en Santiago. Estas personas son también una parte muy importante de la historia. Ese profesor jefe fue primero el primer gerente técnico de Televisión Nacional y después el gerente general de Televisión Nacional. Y estos 3 recién egresados fueron durante mucho tiempo los jefes de los 3 departamentos técnicos que el canal tenía. ¿Por qué esta forma de desarrollarla? Y bueno, vino la compra de los equipos, una licitación internacional, y se empezó a saber un poco más, a trascender de que el gobierno tenía este proyecto. La razón era muy simple. Chile había iniciado ya el proceso de polarización que llevaría a la dolorosa situación de 1973. Y las relaciones entre el gobierno, que era un gobierno unipartidista además, y el resto de las fuerzas políticas era muy tensa. Pensar que se iba a lograr aprobar una ley para crear un medio de comunicación del Estado era impensable en ese momento, entre otras cosas porque nadie pensaba que iba a ser del Estado, sino que iba a ser del gobierno. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Se construyó y se armó todo este proyecto al interior del Ministerio de Educación, un departamento de estudios audiovisuales. Y llegaba el momento de salir ya a organizar una entidad y empezar el trabajo, que es donde yo aparezco, se estudian las alternativas institucionales. Hoy día resulta interesante pensar que una parte significativa del gobierno de la época se jugó para que Televisión Nacional fuera una filial del Diario La Nación. Ustedes pueden imaginar que su futuro habría sido muy distinto. Y quizás de esa larga lista de cosas que han dicho que yo he hecho, quizás una de las más importantes fue oponerme férreamente a eso. Yo estaba recién asumido en el proyecto. Y con una no poca resistencia explicable de los profesionales de carrera de Corfo, convencimos al gobierno y a la Corfo que Televisión Nacional se creara como una más de las empresas estatales filial de la Corporación de Fomento. La Corfo tenía una tradición de una administración muy profesional. De hecho, muchos de sus ejecutivos pasaban los cambios de gobierno con más facilidad de la que se pasan ahora, a pesar de que teóricamente tenemos un régimen que es más estable. Pero les costó, y era comprensible. Pero en todo caso, Corfo tomó el 80% y el 20% restante se repartió en otras 2 filiales de Corfo, Chile Films y Entel. Y ahí nace Televisión Nacional, que empieza sus transmisiones ya más regulares en el año 1969. Primero en forma de marcha blanca desde el 21 de mayo de ese año en Talca y después a partir del 18 de septiembre en Santiago y el resto de la red. En el terreno de las anécdotas, o más bien de los recuerdos, quiero decir que la primera persona que apareció en la pantalla de Televisión Nacional
en el primer momento de la primera transmisión fue Raúl Matas, hoy difunto, que en el Estadio Nacional, en una toma muy amplia, después hace un zoom a enfocarlo muy cerca y él está sentado en la galería con una banderita chilena e inicia la presentación del nuevo canal. Esta etapa que inicia ahora es de televisión pública y universitaria. Y no es una falta de respeto decirlo así en vez de universitaria y pública, porque la situación fue compleja para los canales universitarios. Si bien la ley los había autorizado, y le había dado solidez jurídica a sus títulos, la ley había sido muy clara. No es a las universidades, es a estas universidades, con nombre y apellido, y en los lugares donde transmiten. Es decir, congeló a las dos grandes universidades nacionales en Santiago y congeló a la Universidad Católica de Valparaíso en lo que sería después la quinta región, en esa época la provincia de Valparaíso. En cambio, Televisión Nacional nace con una red y por lo tanto, desde el primer momento, tiene un alcance más grande que se va transformando rápidamente en un alcance nacional. De hecho, en un periodo muy breve, ya cuando se termina el gobierno de Frei Montalva, Televisión Nacional llegaba a 23 de las 25 provincias, que esa era la división político-administrativa del país entonces. Esta etapa tiene un hecho que hay que marcar, lo vamos a volver después por las grandes tendencias, otra etapa de profesionalización. Televisión Nacional tenía dos alternativas en ese momento. O aplicaba la grúa para llevarse todo lo que pudiera encontrar en los canales universitarios, y aún así habría sido suficiente porque era un canal muy grande. O tomaba el riesgo, que finalmente decidimos tomar, de formar una generación completa de nueva gente de televisión. Pusimos un aviso en el diario, invitando a los estudiantes de periodismo en principio y eventualmente de otras carreras que quisieran ser asistentes de dirección o asistentes de producción de televisión. Les hicimos un curso y el aviso decía que los seleccionados, además que aprobaran el curso, tenían trabajo. Dentro de ese curso están nombres como Gonzalo Beltrán, Fernando Leighton, la Memeducci, las hermanas Colodro y otros tantos, que después también se irán dispersando en el resto de los canales. Es una segunda generación crucial en el desarrollo de la televisión chilena. Y desde ese momento ya esta situación empieza a ser mucho más profesional, las escuelas universitarias se interesan por formar gente específicamente a esta área. Naturalmente, en 1973 sucedió lo que sabemos que sucedió. Hay un interregno largo, 17 años, en que la televisión chilena estuvo en la práctica intervenía, en el caso de Televisión Nacional por razones obvias, pero el mecanismo no fue muy distinto. En cada uno de los lugares donde había canales se suprimieron los cuerpos colegiados, en el caso de Televisión Nacional el directorio, en el caso de los canales universitarios sus respectivos consejos, y se concentró toda la autoridad, tanto normativa como ejecutiva, en una sola autoridad unipersonal. Y esa autoridad unipersonal, a su vez, dependía, en el caso de Televisión Nacional, de la Dirección de Comunicaciones de Gobierno y en el caso de las universidades, de los rectores delegados. Naturalmente, la situación tuvo matices, pero en general es un periodo en que, para decirlo suavemente, libertad de expresión no tuvimos. Sin embargo, no hay que mirar este periodo sin reconocer que pasaron algunas cosas importantes en la televisión chilena. Algunas en el aspecto tecnológico. Quiero mencionar dos que tendrán importancia. Primero, Chile hace la transición de blanco y negro a color. El anterior cambio tecnológico más importante que ha tenido hasta el momento en que quizás luego transitemos a televisión terrestre digital. Esa decisión, y esto también es más que una deuda, una constante, la revisaremos, no está presidida por ninguno del tipo de debate que ustedes escucharon ahora sobre la norma de televisión digital. Se pusieron de acuerdo los directores de Canal 7 con Canal 13, y cuando ya los equipos estaban aquí nomás, digamos, y empezó la transmisión a color, tenía cierta lógica, porque la gente que tenía televisores como para incorporarse rápido a color los tenía de procedencia norteamericana. Una tercera etapa fundamental y también con hechos iniciales y terminales muy importantes se produce en el año 1980.
90 y empieza a producirse un poco antes. Terminado el periodo del plebiscito en octubre del 88, la norma que regía entonces indicaba que si el presidente o el gobierno, digamos, militar perdía la elección, había una prórroga de 1 año. Y en ese año, naturalmente, pasaron muchas cosas, se cambió toda la legislación de televisión, entre otras. Pero también fue un periodo importante porque se había venido produciendo un cierto recontacto entre los que habíamos trabajado y los que todavía no, pero querían y se interesaban en la televisión, para pensar cómo queríamos que fuera la televisión cuando la situación cambiara. Eso es muy importante porque vamos a ver que es altamente improbable, lo hemos visto en estos días, que las autoridades políticas o el poder se desprendan de un medio de comunicación. Y ciertamente esa no era la excepción. A pesar de que venía una elección abierta y que presumiblemente iba a ganar un candidato opositor, había una inmensa mayoría de gente que apoyaba a la concertación del no y después a la concertación de partidos políticos, que estimaba que era lógico que ahora nos toca a nosotros, era un sentimiento de guata. Y eso se hizo muy fuerte durante todo el periodo del 90 al 94 o 95 en que yo estuve, una desazón y una desafección muy profunda en los partidarios del gobierno, sobre todo a nivel parlamentario. Por cierto, los de la concertación, los de la hoy día Coalición por el Cambio, estaban felices porque efectivamente tuvieron por primera vez una participación en Televisión Nacional la oposición, pero fue particularmente fuerte en los parlamentarios de la concertación y particularmente los de mi partido, que siempre consideraron que era una ingenuidad esta idea de tener una televisión pública. Trabajó un grupo, se ha recordado en la presentación, de personas preparando el programa de gobierno de lo que iba a ser después el gobierno corto de 4 años de Patricio Aylwin. Ese grupo llegó a la convicción de que se encontraba una oportunidad única y que si este cambio no se hacía ya, no se iba a poder hacer porque siempre habría razones para no hacerlo. Muchos opinaban que era el momento había que reforzar la democracia porque veníamos saliendo de la dictadura, otros decían hay que contrapesar el poder de los medios de comunicación oligopólicos que son contrarios a las ideas nuevas, etc. Siempre hay razones. Y ese grupo vio que la oportunidad era esta si se hacía de inmediato y se obtenía el apoyo político necesario. Quisiera decir que ahí nos juntamos algunos que a pesar de que no teníamos edad para ser veteranos, podíamos ser considerados veteranos de la televisión, y mucha gente nueva. Llegó ahí un muchacho joven, abogado, que venía volviendo de Lovaina, y que un día apareció en la oficina que nosotros ocupábamos a preguntar si había algo que él pudiera hacer. Se integró a nuestro trabajo, fue nuestro hombre durante la tramitación de las leyes en Valparaíso, y hoy día está aquí y es el hombre que dirige el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, Enrique Aimones, que antes tuvo una destacada carrera como ejecutivo de Televisión Nacional. ¿Qué se hizo? Se comprometió en el programa al presidente de la República para hacer este cambio. Y de hecho, gracias al apoyo de él directo, se pudo hacer 2 cosas. Mientras la ley no existía, funcionar como si existiera. Es decir, actuar ya como un canal público y no gubernamental. Cosa que no era fácil. Todo el mundo a veces podía darte un acuerdo teórico en el asunto, pero si tú criticabas la situación de las cárceles, al ministro de Justicia no le gustaba, y se hablaba de que los hospitales de atención era pésima, que lo era, tampoco le gustaba al nuevo ministro de Salud. ¿Para qué decir cuando hacíamos reportajes sobre temas de derechos humanos u otra que el ministro de Defensa se ponía extremadamente nervioso? Pero nunca faltó ese apoyo del presidente, ni siquiera en los casos que me consta que fueron a lo menos 3 o 4 que yo me acuerdo, en que él estaba en desacuerdo con decisiones que habían tomado. Jamás tuve que consultar para designar ejecutivos, incluyendo directores de prensa. Fue una etapa en que algún día, como generalmente en Chile, desgraciadamente es muy probable que sea cuando ya esté fallecido,
que va a haber que recordar quizás como una de las cosas más notables de ese gobierno y de la historia política de Chile, un presidente que se autoexpropió el principal medio de comunicación social que existía en el país y lo puso en una situación institucional completamente nueva, dirigida por un consejo que no controlaba el gobierno y con una participación significativa de todos los sectores. La cosa curiosa del periodo largo de los 17 años es que en 1980 la nueva Constitución altera una de las reglas fundamentales. La Constitución antigua y toda la política de la época que le conté a Jorge Alessandri decía que había solamente dos actores que podían tener televisión: el Estado o las universidades autorizadas por ley. La Constitución del 80 incluyó la posibilidad de televisión privada, pero desde el 80 hasta el 88 no se dictó nunca la ley que habría hecho posible que esa facultad constitucional se aplicara. Las razones son relativamente obvias. A pesar de que esos canales privados habrían sido muy probablemente propiedad de personas partidarias del gobierno militar, el general Pinochet tenía un instinto de poder importante y no estaba dispuesto a correr ese tipo de riesgo. Así que solo después del plebiscito, en el año de alargue, ahí se dicta la nueva normativa de televisión y que además crea esta posibilidad de los canales privados. Paro aquí en este punto porque si no, no me va a quedar tiempo para el resto. ¿Y cuáles han sido algunas de las líneas conductoras a lo largo de toda esta historia de medio siglo? La primera ha sido el crecimiento, la masificación y la importancia creciente de la televisión. Esto es casi obvio, pero a los que tenemos edad suficiente, como Bernardo y yo por lo menos, de haber visto esa época, cuando se habla de la masificación que se produjo de la televisión chilena con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol, que fue un evento muy importante para la televisión, estamos hablando de que probablemente creció el número a unos 15.000 aparatos. Si hoy día pensamos que en el país existe bastante más como promedio de un aparato por hogar, o sea, estamos hablando de muchos millones de televisores, vemos la magnitud del cambio. La televisión llega a todos los lugares del país virtualmente. Como presidente del Consejo me tocaba apoyar proyectos de fondos del Estado para que los canales se extendieran a lugares donde no había televisión. El último que a mí me tocó inaugurar era un lugar, casi todos ellos, cuyo nombre yo no había escuchado nunca y que probablemente atendía a 400 familias. Si es que. Televisión Nacional primero y después los otros canales empezaron a llegar en directo a Juan Fernández, a la Isla de Pascua, a la Antártida chilena, y el grado de penetración como porcentaje de la población y como porcentaje de cobertura del territorio en Chile es perfectamente comparable con el de los países más avanzados del mundo. En Chile no hay televisión prácticamente donde no puede haber casi, o ya se entra en una etapa muy decreciente. Naturalmente que en el carácter comercial que tiene hoy día la televisión, nadie financiaría esas extensiones que no tienen ningún valor comercial, sino como política pública. Pero eso es una primera línea, un crecimiento, masificación e importancia creciente. Creo que se puede afirmar con pocas dudas que la televisión hoy día es el medio de comunicación más importante, que no significa, o más masivo, no significa necesariamente el más importante, para corregirme, porque la verdad es que la televisión tiene fuerzas enormes, la capacidad de afectar no solamente los aspectos intelectuales, sino que los emotivos y los volitivos de las personas, sus emociones y sus decisiones. Por otro lado, es un medio que tiene una densidad intelectual necesariamente muy baja. Exagerando un poco, alguien dijo que la televisión es ancha como un océano y profundo como una charca. Porque efectivamente, si usted quiere estar bien informado de lo que pasa en el país, no basta con ver el noticiario central de un canal o incluso haciendo zapping tratar de seguirlo a todos, que además son bien parecidos. Esto no quita responsabilidad a los canales, sobre todo a ustedes, que muchos irán a trabajar algún día quizás en los departamentos de prensa. Una cosa pavorosa es que el 70% de los chilenos encuestados dice que se informan de lo que pasa en Chile y en el mundo solo por la televisión.
y un 10% más preferentemente a través de la televisión. Uno puede dudar si los chilenos están lo suficientemente bien informados, y sobre todo este es un tema no menor en un régimen democrático, porque la televisión ha pasado a ser la gran plaza, el gran ágora, donde se discuten las ideas, se crean las personalidades, se destacan los líderes. Segunda característica, desarrollo tecnológico constante. La televisión chilena no tiene nada que envidiar desde el punto de vista tecnológico a la televisión en cualquier país del mundo. Pueden haber ciertos avances, pero en Chile, en esta materia, por lo demás, en telecomunicaciones en general, este país es técnicamente, no estoy hablando de lo que se transmite, yo diría claramente un país desarrollado desde cualquier perspectiva que lo queramos ver. Nuestros profesionales de televisión son profesionales que podrían estar trabajando en Estados Unidos, en Francia, donde quisieran, y de hecho viajan harto, sobre todo con la cosa de la televisión digital han aprovechado mucho, pero es un hecho que nosotros hicimos bien todo el desarrollo, hicimos bien la transición a color, hicimos bien la digitalización que ya se produjo de los canales hacia adentro, del transmisor hacia adentro, y nuestra calidad de imagen es en general muy buena. Una tercera tendencia, la mencioné la pasada, es la profesionalización. La televisión, como toda actividad humana, tiene un periodo inicial que es el periodo de los pioneros. Nada nuevo se hace en el mundo sino poniendo mucho corazón. Mucho, como dirían los lolos ahora, mojar la camiseta. Muchas ganas de. Pero esto que es absolutamente indispensable, sin lo cual nada parte, no garantiza la continuidad. Y las actividades económicas y no económicas que perduran son las que adquieren un carácter más profesional. Y la formación de profesionales para la televisión, después de estas primeras etapas de autoformación, es por eso también una labor muy importante, sobre todo hablando aquí, en la sede de periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Esa profesionalización es también un punto creciente, al extremo de que incluso con cambios que uno podría haber pensado que eran sísmicos de carácter político, como fue el 11 de septiembre del 73 o como fue la transición del 90, muchos profesionales siguieron trabajando exactamente en los mismos canales en que estaban antes, porque eran necesarios, no porque se les tuviera una especial simpatía. La profesionalización de la televisión chilena es creciente, cada día más es una actividad compleja. Ojalá que nunca se pierda el porqué, el reason why, como decían los lolos en mi época, de para qué se hace televisión. Pero, tal como no hay que perder eso, no hay que perder de vista que la posibilidad de hacer televisión supone hoy día un grado importante de profesionalismo. Una cuarta tendencia, que muchos lamentan, es una dependencia creciente del mercado. La televisión parte financiada por las universidades, empiezan los canales universitarios a hacer propaganda, o publicidad, en forma un poco vergonzante al comienzo, que se veía la Coca-Cola encima de la mesa durante la entrevista, o Yankee le decía, ¿quiere un Nescafé?, etcétera, para empezar a ser cada vez más desembosada. Y esto no es un problema de falta de ética de las universidades o de sus corporaciones de televisión. El problema es que la televisión se profesionaliza, se hace técnicamente más compleja y por lo tanto se hace más cara. Y se complementa después eso con apoyo del Estado. Pero también el camino va a que ya antes de 1973 los canales tenían la mayor parte de sus ingresos provenían del mercado publicitario. Hoy día ese porcentaje es casi un 100%. En todos los canales, estoy incluyendo el canal público, casi 100%. Hay algunos ingresos por prestación de servicios, por venta de programas afuera, ahora nos está yendo un poco mejor en esa materia. Antes no, porque no nos entendían el idioma, encontraban que nuestras actrices no eran lo suficientemente voluptuosas y nuestros galanes no eran lo suficientemente machos en la imagen tradicional, pero la calidad de nuestras telenovelas, que es
rabiamos mucho con ella, pero desde el punto de vista técnico es muy buena, ha ido haciendo cambiar esa situación. Pero esta dependencia del mercado tiene consecuencias. Ahora, a esas consecuencias hay que ser un poco equilibrado. Hay gente que dice, bueno, esto demuestra que lo que hacen los canales de televisión lo decían los gerentes generales de las grandes empresas. Eso no es así. No es así. No hay una intervención del avisador en ningún canal serio normalmente en los contenidos. O sea, el viejo principio que inventaron por lo demás los diarios, de que hay que poner una pared muy gruesa entre el área comercial y el área editorial, con las posibilidades humanas se mantienen en los canales. No digo que tengan cero influencia, pero yo recuerdo mucho más veces de haber terminado enojadísimo a alguien y anunciando que retiraba toda su publicidad de algún canal, porque simplemente nosotros no cedíamos en un tema que era para nosotros una noticia, y en general nunca pasó. Por lo demás, es importante que ustedes sepan que el conjunto de la televisión chilena, el avisador más grande, cualquiera que sea en este momento, en mi época era Procter & Gamble o otro, nunca va a tener más del 15% de los ingresos de un canal, o sea, su capacidad de influir no es tanta. Cosa distinta es que lo que sí tiene que proveer el canal son audiencias suficientemente masivas para que la publicidad se interese, las empresas se interesen en poner su publicidad ahí. Y eso significa que una televisión financiada por el mercado no puede hacer cualquier televisión. No puede ser un canal de alto nivel cultural y nada más, si no tiene otro tipo de financiamiento. También aquí dos precauciones. No significa que esto que se está haciendo sea lo único que se puede hacer. Yo soy más bien crítico de varios de los desarrollos de los años recientes. Pero evidentemente, me acuerdo del año 69, la primera pregunta que uno recibía era, bueno, y Televisión Nacional, ¿y por qué no hacemos la BBC en Chile? Entonces uno después de mirarlo a ver si captaba la diferencia de todo orden que existía entre el Reino Unido, en esa época decíamos Inglaterra nomás, y Chile, la respuesta más obvia era porque usted no está dispuesto a pagarlo. La televisión pública europea se financia y se financió durante mucho tiempo de forma exclusiva, ahora todavía existe, pero parte del financiamiento. Porque cada dueño de casa pagaba por cada televisor en la casa una cantidad de dinero mensual, un pago de licencia que se llama. No es lo que pagan los canales, es otro tema. Los telespectadores. ¿Y para qué? Para financiar su televisión pública. Y circulan por las calles de Londres, digamos, unas camionetas con unas cosas que dan vueltas y que chequean con una lista si ese lugar donde hay una televisión encendida está pagando o no está pagando, si se inscribió o no se inscribió. Y como son los europeos, son serios en esta materia. En Chile se pensó esa misma idea y se puso en el primer proyecto. Duró exactamente 24 horas. El jefe de la mayoría parlamentaria de gobierno y demócrata cristiano, esta fue después de la elección esa famosa del 65, que un solo partido sacó 82, fue una cantidad enorme de diputados, mayoría absoluta, en el arrastre de Frey. El jefe de la mayoría parlamentaria dijo que sobre su cadáver se le cobraría al pueblo lo que éste estaba recibiendo gratuitamente. Éramos más ingenuos en esa época, todavía creíamos que había cosas gratuitas, hoy día más bien preguntamos quién las paga, incluso cuando nos dicen que es gratuita. Así que se murió y la televisión tuvo que entrar en esto. Pero una segunda consideración quiero hacer para que le damos el otro aspecto al tema comercial. En Chile sería muy difícil que un financiamiento proveniente del Estado de Chile no fuera condicionado. La Constitución chilena prohíbe los impuestos de dedicación específica. Y de hecho, todos los fondos que por cualquier razón se necesitan en cualquier organización del Estado se aprueban anualmente en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto la envía el gobierno, la aprueba el Parlamento. El Parlamento no puede crear gastos ni aumentarlos. Solo puede aceptar lo que hay o bajarlo hasta un cierto nivel, porque tampoco puede bajar debajo de los gastos fijos. Este es un país muy presidencialista. Entonces uno se pregunta si esa vía de financiamiento público de la televisión no traería, más temprano que tarde, un grado grave de pérdida de independencia para los medios. Por democrático que sea un gobierno, tendrían que ser ángeles
pero verdaderos ángeles, padre, para que no se tentaran en algún momento el ministro de Hacienda para pedir algo a cambio. ¿Y para qué decir los parlamentarios? ¿Y para qué decir en esta época en que además la disciplina parlamentaria es como asintótica a cero? O sea, habría que a cada uno de los parlamentarios darle algún... Terrible. Mientras no hubiera un sistema de financiamiento público que pase o directamente de la nación a su destinatario, o que pase a través de un organismo que efectivamente el gobierno no controla, como es el Consejo Nacional de Televisión, que es la única fuente de financiamiento no comercial, pero que es limitada en la cantidad de dinero que puede asignar a los canales, la presencia exitosa de la televisión en el mercado es, además de todos los problemas, es también la garantía de su independencia real. La verdad es que cuando esto partió, no solo estaba la dificultad de que la gente que iba a ser gobierno aceptara esto de que la televisión tuviera que ser pública en el sentido de pluralista, sino que además, en una negociación que fue famosa, nosotros nos comprometimos con el entonces recién asumido ministro Foxley, que si la ley se tramitaba y nos daban por una sola vez un monto necesario para pagar una deuda de arrastre gigantesca que se recibió, el compromiso era que nosotros nunca más volveríamos a pedir dinero al gobierno. Y la Ley de Televisión Nacional de Chile, la Ley de Televisión Pública, le prohíbe al Estado entregar fondos a la televisión pública de cualquier manera. Televisión Nacional cobra por hacer de cabeza de cadena los 18 de septiembre y los 19 de septiembre, como cobra Canal 13 cuando lo hace en el Te Deum, y no sé quién está haciendo aquí el 21 de mayo, probablemente Televisión Nacional todavía. Pero no puede regalarle publicidad al gobierno, sino en condiciones equitativas de competencia. Eso es en parte una contrapartida a los problemas de la comercialización. No digo que este sistema sea el mejor. Creo que deberíamos tener una mayor cuota de financiamiento público, pero tendríamos que encontrar la forma de hacerlo que no fuera discriminatoria, que no estuviera sujeto a presiones del gobierno de turno, cualquiera que él sea. La verdad es que el instrumento no perfecto ha existido todos estos años. La ley prevé que el Estado le puede poner al Consejo Nacional de Televisión fondos que por concurso público asigna a proyectos que presentan los canales e incluso las productoras independientes. Debo decir que durante muchos años esos fondos fueron ridículamente bajos. Y después de haber tenido un crecimiento muy grande, hoy día representan aproximadamente un 1,5% del presupuesto publicitario que reciben los canales. Y es muy poca plata. Hubo un momento, antes de la crisis, en que la presidenta de la República, que acaba de dejar su función, Michelle Bachelet, estuvo decidida a hacer un cambio que era multiplicar por 10 los fondos, de 4 a 40. 10 veces, esto, para los matemáticos, un 1000%. Pero 36 millones más de dólares en el presupuesto del Estado, o sea, es como el sencillo que se le cae al director de presupuesto, digamos, si se sienta mal. Pero el efecto que habría tenido sobre el mercado de la televisión era enorme, porque habría llevado ese porcentaje, digamos, al 10, 12, 15, y si ustedes toman en cuenta que de todas maneras esos fondos no iban a financiar ni la farándula, ni los noticiarios, ni los programas que habría provocado un cambio de importancia. No se pudo hacer, y antes de eso no se usó por una razón, perdonen la dureza, pero es así, que en todos los gobiernos anteriores, incluso los que yo respaldé con mucho entusiasmo, como dicen los americanos, no hubo mucha disposición para poner la billetera en el mismo lugar que se ponía la boca. Entonces todo el mundo hablaba de lo importante que era la cultura en televisión, pero al final hay que poner la plata. Yo no digo que necesariamente la televisión sea tan importante como para eso. Yo creo que hoy día, por ejemplo, sabemos que hay cosas más urgentes. Y las universidades tienen problemas, y la salud tiene problemas, la educación tiene problemas. Si lo que pasa es que este es tan barato de resolver que uno dice, bueno, ¿por qué no hacer más? Y por último, había un cambio importante en los contenidos. Esto seguramente, las críticas las voy a dejar para contestar preguntas, pero ha habido
un cambio importante en todas estas etapas, muchos cambios. Yo aprendí hace mucho tiempo a no creer en las populares teorías catastrofistas sobre los medios de comunicación. Se ha anunciado la muerte de todos ellos en algún momento cuando ha aparecido una tecnología nueva. Los libros, las revistas, las radios, para que lea, cuando yo era chico no había televisión. Cuando aparece la televisión era una cosa obvia, como de sentido común. O sea, ¿qué persona inteligente no iba a entender que esto era radio más imagen? O sea, la radio se acabó. Hoy día la radio, no en términos relativos, en términos absolutos, es una industria mucho más fuerte que lo que era antes de la televisión. Hay más radios, tienen más plata de ingresos y ganan plata. ¿Para qué decir? Así ha ido pasando, ahora es que el cable iba a matar a la televisión abierta, etc. Eso no es lo que pasa. Lo que pasa, usando la jerga de mi profesión, yo soy economista, perdónenme, sé que es casi un delito a esta altura, pero existe lo que se llama las ventajas comparativas. Y lo que hacen todas las empresas de cualquier rubro, y por cierto los medios de comunicación, es adaptarse a los nichos donde están mejor. Cuando apareció la televisión, la radio no siguió igual. Yo asistía a concursos que se hacían desde los auditorios públicos de las radios. Ahí se interpretaba música en vivo. Me acuerdo de la Radio Corporación ahí en Antonio Varas, al lado de lo que hoy día es el Teatro Antonio Varas, al lado de La Moneda. Y se hacían concursos estudiantiles de preguntas y respuestas. Todo esto era en vivo. Y por supuesto se hacía radioteatro. El siniestro doctor Morty hizo sufrir a toda una generación de niños, digamos, en mis tiempos. Todo eso desapareció. ¿Qué lo reemplazó? La radio en los automóviles. Enorme. La segmentación de audiencias. Hoy día hay mucho más radio, pero las radios muy pocas tratan de ser generalistas. O son radios 100% noticias, pocas, o son musicales y prácticamente nada más. Y dentro de los musicales, con targets absolutamente discriminados. O sea, hay radios en las cuales yo, la verdad es que me duele la cabeza si me quedo 10 minutos, y otras en que me parece que están tocando la música aunque yo salía por hablar con mi señora, digamos. O sea, hay para todos los gustos. Lo que hay es una especialización. Estudiantes de periodismo vayan un día a la biblioteca pública más cercana y pidan diarios de hace 10, 20, 30 y 40 años y vean la cartelera de televisión y se van a dar cuánto ha cambiado. ¿Qué cambio? Eso estuvo en la radio. ¿Qué cambio ha tenido la televisión abierta? Hace 20 años la programación extranjera era vital. El cine y las teleseries y las series americanas. La más popular serie de la historia de la televisión, la que vendió el capítulo, hacer la publicidad más cara en su último capítulo, el show de Bill Cosby, terminó en Chile sin pena ni gloria, transmitido por Canal 13 como a las 4:30 de la tarde, cuando ya no quedaba nada. El cine se ha restringido mucho en la televisión, y si hay algo es por razones más bien comerciales en el caso de algunos canales. Y claro, si un porcentaje alto de la población tiene acceso a 7 canales de cine a través del cable, y aunque se repitan mucho, de todas maneras harto, y a canales enteros, señales enteras dedicadas a la serie, lo que hay, repito, es una adaptación a las circunstancias. ¿A qué nos lleva esto? Estamos en un año bien crucial. Vamos a transitar más temprano o más tarde a la televisión digital. No hemos transitado más temprano porque Chile tiene una cosa excepcionalísima. En casi todos los países del mundo la transición es simplemente una decisión técnica que se lleva adelante. En Chile hay que cambiar la ley. O sea, en Chile no se puede iniciar la transición a digital, aunque la presidenta ya haya decidido la norma, que además este país discutió durante 4 años como si fuera la cosa más importante del mundo. Para dejar sentado nomás mi criterio, por si acaso alguien se interesa en preguntármelo después, creo que la decisión de la norma técnica tenía escasísima importancia, así de brutal, escasísima, o sea, prácticamente da lo mismo. Pero se va a resolver. Pero en Chile resulta ser que no se puede iniciar el proceso de la transición,
Porque cualquier transición en cualquier país del mundo significa que durante un número de años se tienen que transmitir los mismos programas por cada uno de los canales en el sistema actual, analógico, y en el digital. No es posible, no se autorizaría a ningún canal a transmitir digital si no mantiene durante un periodo de tiempo la misma programación, no otra señal, en analógico. Y la razón es obvia. O sea, ni los canales pueden hacer la transición rápida porque no tienen mercado. O sea, si de repente empiezan a transmitir en digital y no hay televisores digitales, los empresarios que ponen los avisos son bastante agudos en esa materia y se va a producir una crisis enorme. Y por otro lado, hay que dar un plazo para que se reemplacen los televisores en los hogares, con o sin cajita, que ya ese es otro cuento también que da para mucho. En todos los países del mundo se ha hecho esto, este periodo ha durado 5, 8, 10 años, y se llama la etapa de transición y termina con una de esas palabras fantásticas que inventa la televisión, que es el apagón analógico. Ese día, en cada uno de los países, la fecha que le correspondan, todos los canales dejan de transmitir, apagan las señales que tenían en analógico, y quedan solo digitales. Y como esto es necesario, ¿qué pasa en Chile? Que no se puede. Porque hay una norma en la ley del Consejo Nacional de Televisión que dice que el Consejo, casi digo nosotros, el Consejo no puede darle una segunda concesión al mismo concesionario en la misma zona de transmisión. O sea, si la Universidad Católica de Valparaíso pide una segunda concesión, aunque sea analógica, en Valparaíso no se la pueden dar en este momento, porque existe esa norma. Y esa norma existía para evitar la concentración de la televisión, que habría sido muy grande, mucho más de lo que la gente se imagina y muy luego. Por lo tanto, este es un país en que para arreglar el problema de la transición no solo se necesitó una discusión tecnológica, hay que cambiar la ley. Y ahí empiezan los problemas, porque naturalmente hay algunos que son partidarios de lo que se llama la ley corta, o sea, cambiemos lo estrictamente indispensable, los artículos transitorios para poder pasar, y otros que dicen, ¿sabe, señor? En Chile se discute de televisión cada 25 años. En medio siglo, 2 veces ha discutido este país. Estamos tan contentos con la televisión como para no darnos un tiempo para discutir, y eso ha empantanado el proyecto. De hecho, yo creo que el proyecto de ley finalmente, creo que, a pesar de que no fue criticado públicamente, creo que tampoco satisfizo mucho a los canales actuales, y ciertamente no al Consejo Nacional de Televisión, que emitió un pronunciamiento público al respecto. Se paralizó su tramitación y naturalmente le corresponderá al nuevo gobierno ver a qué ritmo lo lleva y con qué cambios. Por lo tanto, más importante quizás que la transición a digital, que es un tema tecnológico, no necesito decirle a personas inteligentes que la forma en que se transmite no tiene ninguna influencia en el contenido. O sea, esto es como decir que si el agua pasa por las cañerías de cobre o de plástico, digamos. Ninguna. Tiene un efecto indirecto que vamos a discutir, pero ese tema es importante. Y una nueva cosa que yo diría que es un año en que tanto por la discusión de la ley o por cualquier razón se van a poner de moda dos temas que cada cierto tiempo rondan nuestro país y que, como es habitual, los chilenos nos arreglamos para no discutirlos mucho y soñar que se resuelvan en la próxima oportunidad. Uno de ellos es el grado de concentración de los medios de comunicación, que puede agravarse levantada esta restricción que les contaba, y el otro es el grado de extranjerización de los medios de televisión en el país. Y yo creo que estos tres problemas, transición digital, nueva ley de televisión, más corta o más larga, los temas de concentración y extranjerización van a ser de este año y el siguiente un momento, un año muy decisivo. Estoy pasado la hora, ¿no es cierto? Dejo entonces, quizás lo más entretenido desde el punto de vista del pelambre, por si alguien se interesa para la pregunta, discutir qué es lo que está pasando hoy día en la televisión. Estamos viviendo un momento en que yo no recuerdo que tantos de los actores importantes de la televisión tuvieran con tantas novedades. Uno se llama Chilevisión y su excelencia el presidente de la República.
otro se llama Televisión Nacional y Su Excelencia el Presidente de la República, otro es el Consejo Nacional de Televisión y Su Excelencia el Presidente de la República, otro es una crisis sin precedente en el canal que durante muchos años fue el líder indiscutido de la industria, que es el Canal 13 de la Universidad Católica de Chile. Si ustedes suman, significa que el regulador y 3 de los 5 o 6 canales significativos en el país está viviendo momentos de cambio profundo. La crisis del 13, voy a hablar solamente del aspecto financiero, es enorme. O sea, la deuda es una cosa gigantesca. Creo que alguna influencia puede haber tenido incluso en el cambio de rector. Ciertamente hay un nuevo director ejecutivo y ha habido, como ustedes saben, varios directores ejecutivos en pocos años. En el caso de Chilevisión, la complejidad está en lo que todo el mundo sabía que se iba a producir, digamos, si era elegido el presidente, que es dudosamente compatible esto, y probablemente en los próximos días escucharemos algún anuncio de que se va a tomado la decisión de vender Chilevisión y quizás eso empiece a resolver el problema. Porque efectivamente, como algunos han dicho, es raro que el dueño de un canal de televisión pueda designar al presidente del directorio del otro, y del otro que es el principal canal, el principal competidor. Y en el Consejo Nacional de Televisión se ha creado una situación parecida, porque el presidente se ha abstenido de usar su derecho a designar mi reemplazante en cualquier momento, los 30 primeros días de su gobierno, ese es el plazo, por lo cual asumió un interino, pero además le tocaba renovación a la mitad del Consejo. Son muy largos los cargos, son 8 años para hacerlos muy independientes, pero 5 tenían que ser renovados. A eso se le agregó que renunció otra consejera a mitad de periodo. Y de todas maneras hay que nombrar al presidente. El presidente lo puede nombrar el presidente de la República libremente. Los otros tienen que pasar por el Senado. En una sola proposición. No es un tema que el Senado pueda decir este sí y este no. Y por lo tanto, esto supone un grado de consenso sobre esas personas importantes. En el caso de Televisión Nacional, 2 complicaciones adicionales. También va a haber que designar un miembro del directorio que no habría sido necesario, o sea, no digo que esté mal, no habría sido necesario en términos de plazo. Resulta que uno de los miembros del directorio fue designado ministro y por lo tanto obviamente tuvo que renunciar. Y para tupir lo ralo, el director ejecutivo de Televisión Nacional presentó su renuncia voluntaria, que no tiene nada que ver con un tema político. Pero ustedes comprenden que en un país que todavía le cuesta hacer la distinción entre gobierno y Estado, yo creo que la decisión de mi amigo, Daniel Fernández, es muy inoportuna. La gente no tiene por qué saber cuáles son las leyes. Si yo salgo a la calle y le pregunto a cualquier persona, ¿por qué cree usted que cambió el director de Televisión Nacional? Bueno, porque cambió el gobierno. No es esa la razón. Y esa es la razón por la cual todos los antecesores de Daniel nos preocupamos de renunciar o de que nos echaran o de cualquier cosa intermedia, nunca, poquito antes o poquito después de un cambio de gobierno. Porque se vuelve a recrear la imagen de un canal de gobierno. Y si algo notable tiene la experiencia chilena en esa materia, es que es completamente distinta al resto de América Latina. La gente tiene alta credibilidad en ese canal. Termino con unas palabras sobre este canal. No solo es el pionero de la televisión chilena, no solo fue el primer canal, no solo es uno de los pocos canales que sigue siendo universitario, y en términos relativos el más universitario de todos, el más vinculado efectivamente a su casa de estudio. Ha logrado sobrevivir en un mercado extraordinariamente competitivo por más de medio siglo, con recursos escasos. Sería complejo para el señor rector explicarle a los decanos que quiere sacarle, no sé, por el 10% del presupuesto a cada uno para pasárselo a mi amigo Enrique. Y por lo tanto, durante todo este tiempo, él y sus antecesores han tenido que hacer televisión lo más universitaria posible, televisión de la más alta calidad posible, con probablemente recursos muy escasos. Y eso lleva, la necesidad siempre es madre de muchas cosas, a que este es uno de los canales que medidos en indicadores objetivos es más eficiente en el país. Y esa es, y termino con eso, una de las razones por las cuales agradezco especialmente
a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de haberme invitado a decir estas palabras con motivo del año inaugural de su Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Administrativas y en particular de Periodismo. Estoy honrado por esa invitación, espero no haberlos aburrido mucho y sobre todo espero que la larga lista de mis supuestos méritos no haya sido un problema que haya causado una desilusión muy importante. Muchas gracias. Agradecemos a Jorge Navarrete y ofrecemos la palabra a quienes deseen hacer alguna pregunta sobre la materia. ¿Sí? Está la parte mejor, ¿sí? Es tan chico que yo creo que... Solamente el registro, si no es que se escucha acá adentro. Por favor. Estamos siendo registrados. Voy a partir de atrás para adelante. Conozco bien el tema de las transmisiones, a lo menos en el turno de un noticiario de lenguaje de señas, porque eso no es financiado por la televisión con sus ingresos comerciales, es financiado por el Consejo Nacional de Televisión en un acuerdo con los canales, que hasta el momento, con la cantidad de dinero que se ha contado, solo ha permitido hacer un turno de los canales para que en uno de sus noticiarios centrales se traduzca. Efectivamente, a mí me parecería que una cosa que debería tener la televisión, particularmente en programas informativos como los noticiarios, es que fueran regularmente, y en todos los canales, a lo menos su noticiario central acompañado del lenguaje de señas. No lo mencioné como un hito, porque quizás por distracción me parecía un hecho tan conocido, pero comparto contigo que es una muestra de que algunas cosas empiezan a cambiar en Chile, digamos, así como el tema del tratamiento de la mujer o el tratamiento de la pobreza en televisión. Una vez más no nos damos cuenta cómo cambia, pero cambia respecto a lo que era tradicional. Y créanme que hace algunos años nadie se le habría podido ocurrir que una persona de 60 y tantos años pudiera ser el conductor de las noticias en Chile. Y hoy día eso se puede. A pesar de todos estos cambios, ha habido una comprensión de ciertas situaciones que han evolucionado en el país. La importancia de lo que me carga que se llame adultos mayores, porque me quedan pocos meses para entrar a la categoría, pero son un público cada vez más importante, son un porcentaje más grande de la población y con una alta capacidad de ingreso, y eso se está reflejando de a poco, como todas estas cosas, en la programación de los canales. Ahora, no hay que confundir que yo haga una historia de la televisión con decir que me gusta la televisión, tal como está. Para serle franco, nunca me ha gustado tal como estaba en ningún momento. Por suerte para la televisión, porque si la televisión donde yo he trabajado se hubiera programado con los programas que a mí me gusta, habría desaparecido hace mucho tiempo, digamos, porque yo no aspiro a ser un representante tipo de los telespectadores. Pero sí creo que hemos ido perdiendo variedad en la programación, en parte.
Y sé también que quizás nos ha faltado creatividad para superar este aparente choque entre la calidad y la masividad. Ese es un tema largo, pero es un tema muy, muy fuerte. Ahora, por otro lado, yo les quiero decir que yo he estado no solamente en el Consejo, sino que más años al lado del frente, en un canal. Y créanme que es un trabajo extraordinariamente difícil. Dos cosas que llaman la atención de la televisión cuando uno piensa sobre ella. Si te aburro, tú me dices, porque lo conté con motivo cuando me diste el premio de Anatel. Cuando yo miro para atrás la televisión y pienso, ¿qué tiene de distinto? Yo he trabajado en seguros, en radio, en diario, en ISAPRES, en empresas del cobre, en generadoras eléctricas. ¿Qué tiene de especial la televisión? Yo diría que a lo menos dos cosas, quizás tres. La primera, yo no conozco ninguna actividad en que se ocupe en forma importante, no accesoria, tal variedad de profesiones y oficios como la televisión. En la televisión son importantes los ingenieros electrónicos, las bailarinas, los contadores y las maquilladoras, los actores y los abogados, los arquitectos y los decoradores. Eso crea un desafío en la conducción muy importante, que la hace particularmente compleja. Una segunda, que es muy llamativa, que la pensamos pocas veces. Yo no conozco ningún tipo de actividad en el cual un porcentaje tan grande de los que trabajan ahí toma decisiones que se reflejan en el producto. La Coca-Cola será muy grande, pero la cantidad de personas que tienen algo que decir acerca del producto Coca-Cola es poquísima. Y cuando lo hacen se equivocan, como tuvieron que retroceder la otra vez. Si con generosidad le incluimos los que trabajan en el marketing, que es básicamente lo que se dedica a la Coca-Cola más que fabrica Coca-Cola, igual será un 3%. En un canal de 1000 personas hay por lo menos 300 que toman decisiones que se notan en la pantalla. Más o menos, desde luego todos los ejecutivos, pero todos los directores de programa, los productores de programa, los asistentes, los periodistas, desde el que está en terreno cubriendo la noticia, su editor, toda la cadena de mando, el que hace la escenografía, el que hace la iluminación. Es decir, esto implica que la única forma de manejar adecuadamente un canal, y por eso rescataba mucho de esta situación de UCB TV, es crear una cultura institucional. Porque esto no se puede manejar con la verticalidad que se manejan otras empresas. Yo he sido gerente general de otras empresas y como una persona correcta no voy a decir que es mandar y olvidarse. No es así. Es más complejo. Siempre tiene que ver con temas de relaciones humanas. Pero es que aquí, ni aunque quisiera, ni el más controlador de los ejecutivos de la televisión puede controlar todo lo que pasa. A mí siempre que me preguntaban decía que, no sé, por lo menos en la época que yo estaba, Televisión Nacional cometía por lo menos unos 3 errores todos los días, uno grave a la semana, y alguna catástrofe importante por lo menos una vez al año. Una de las más recordadas es cuando mi compadre y amigo Bernardo Lamasza se levantó en una elección que ustedes recordarán y dijo, me pongo de pie para anunciar los resultados anticipados de esta encuesta que hemos hecho, primera vez en Chile, con una encuesta de boca de urna, o sea, terminada la elección, y anunció 16 cosas, las cuales 12 por lo menos no pasaron. Dio por perdido al senador Urenda aquí y al pobre lo fueron a despertar de su siesta y en bata, y muy dignamente, agradeció a los electores que habían votado por él pero había perdido. La verdad es que había ganado. Fue una metida de pata histórica y que nos costó bastante cara. Algún día les contaré entre telones de eso. Pero quiero decir, se cometen muchos errores y la gente siempre tiende a suponer que son intencionales y que hay detrás algún plan macabro, digamos, una conspiración. Eso es lógico, en todas las actividades humanas las teorías conspirativas son mucho más entretenidas. O sea, ustedes comprenden que un libro tan malo y una película peor como es El Código Da Vinci, la única gracia por la que se ha vendido es porque tiene una buena teoría conspiratoria detrás, si tú contáis la firme sobre el tema que se va a interesar. En el caso de la televisión, basta con que usted
cometa un error, efectivamente, se equivoque en algo o tenga una discrepancia, por último, y eso va a ser generalmente, sobre todo por el mundo político, percibido como una cosa deliberada. Y todos los que hemos trabajado en televisión tenemos experiencia de eso. Así que bien que haya lenguaje de sordomudo, pero eso el enfoque que yo he querido darle hoy día era más bien ponerle una perspectiva larga a esto. Pero no es que yo esté contento con... Yo, por lo más, probablemente ningún director de canal está contento con todo lo que transmite. Y si está, habría que pensar pronto en que no es la persona adecuada. Tenemos tiempo para una pregunta más, para luego dar paso a la inauguración del estudio de televisión. Por favor. Primero, un dato de la nueva ley de discapacidad en las disposiciones transitorias plantea que de aquí a 3 años el 33% de programación de televisión, tanto el cable como televisión abierta, tiene que tener un lenguaje que sea accesible para todas las personas. Esa es la nueva ley de discapacidad. Eso como punto. La pregunta es, con respecto a las productoras independientes, ¿qué pasos concretos se van a ver con la televisión digital en cuanto a las productoras independientes? Las productoras independientes no existían en Chile en el año 1990. No existían. Era un principio que lo que los canales no compraban fuera de Chile lo producían adentro de la casa. Y ese es un desarrollo nuevo que se produjo primero en TVN, después en los canales. En la medida que se tomó conciencia, primero aumentó el porcentaje de población de producción nacional. Hoy día la ley obliga a que el 40% de la programación sea chilena, los canales están como en el 70 y algo. Y por razones no de benevolencia ni de política, sino que porque es lo que la gente les pide. Hay una aduana cultural, por así decirlo, que es uno de los ajustes que se iba a producir. Ahora bien, ¿qué impacto va a tener la televisión digital en esto? No quisiera ser agorero, pero sí por lo menos por una nota de cautela. La gente se ha quedado con lo siguiente, de una cosa que es efectiva, que es que cada señal de televisión se transmite ocupando más o menos un cuarto o un quinto del ancho de banda que ocupa un canal analógico. Por lo tanto, es teóricamente posible tener muchos más canales. Y además que el espectro está hoy día totalmente ocupado, pero se va a abrir toda una amplitud de espectro. Por lo tanto, si uno saca las cuentas en forma simple, uno diría que en Santiago, que tenemos 7 canales, incluyendo el de ustedes que se transmite allá, en la frecuencia 5, podríamos tener 28. Ahora, el problema es que si yo hubiera recorrido durante esta charla, no podía hacerlo, la historia de la propiedad de los medios de comunicación, verían que para sorpresa nuestra, nunca el tema de banda técnica ha sido la limitante para que haya una posibilidad de canal. Ni siquiera la parte jurídica, salvo la apertura a los privados, que es más reciente. La gran limitación es una limitación de tamaño de mercado y de motivos económicos. Yo les puedo asegurar, desde que yo conozco la televisión, que es antes de las primeras cosas que leyeron, porque antes de eso yo fui presidente de la FECH y tenía una relación y un programa en el canal de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes. Desde que yo conozco la televisión, ha habido por lo menos, desde luego, ha sido una actividad que no hace rico a casi nadie, está mejorando ahora, pero a casi nadie. Más bien, muchos años lo que pierden los canales que pierden es más que lo que ganan los que ganan, digamos. Pero desde el año 90 hasta ahora siempre ha habido a lo menos un canal en venta. Siempre. Me consta, mucho antes de que fuera candidato a la presidencia de la República, mucho antes de que comprara Chilevisión, el actual presidente vio varias alternativas. A mí me consta porque yo no estaba en televisión y me consultó. No me contrató, pero me consultó, me dijo, ¿crees tú que sí, mira, se puede esta alternativa? Y me consta porque yo le hacía una asesoría en esa época al dueño del Canal 4 y fue uno de los que se vichineó. Y hoy día, que uno dice, no, si el canal de Santiago está saturado, hay a lo menos un canal que yo les aseguro que ustedes aparecen cualquiera.
una cantidad suficiente de billetes se lo venden mañana. Están esperando hacer ese negocio. Entonces la pregunta es, ¿va a haber mayor diversidad o no? Una vez más, cautela en los extremos. 28 canales no van a haber. Y no va a haber tampoco canales así para todas las organizaciones sociales y comunitarias, etc. Eso no va a pasar. Pero sí hay dos cosas que quiero rescatar. La televisión ha bajado de costo en términos técnicos muchísimo. Ustedes conocen la curva clásica de la introducción al mercado de cualquier producto electrónico, computadora, etc. Hoy día, con esa cámara o una mucho más pequeña, usada por una persona que la compra en una tienda en que hay electrodomésticos en general, produce una imagen de mayor calidad que la que producían los canales profesionales chilenos hace 15 años. Y no necesito decirle que cuesta menos. Los transmisores cuestan menos. Hay algunas cosas que se han encarecido. Las puntas de los cerros, por ejemplo. Cuando nació la televisión y uno decía va a llegar la televisión, no sé, a Curicó, era una especie de procesión de dueños de fondo que decía, pónganlo aquí, yo tengo un cerro. Hoy día todos cobran, todos exigen pago, etcétera, y hay que construir caminos, en fin. Pero en general el equipamiento es más barato. Ahora, nunca ha sido ese el problema. La gente que le ha ido mal en televisión, en general, es porque ha pensado que lo caro de un proyecto es tener el edificio, hacer el estudio, comprar las cámaras, tener la torre y poner las antenas y el transmisor. Desde un punto de vista económico, esa es la parte más barata. Lo realmente caro, si uno entra al mercado de la televisión desde afuera, es el capital de trabajo que uno tiene que tener para la gran cantidad de dinero que se va a perder mientras la cifra de los ingresos llega a cruzar la de los costos, que va a partir siempre más alta. Momento en el cual usted no está ganando plata, está recuperando la que perdió, las pérdidas acumuladas en términos de un administrador de empresas. Si finalmente llega a ese punto, que muchos no llegan, que puede ser largo, y para qué le digo lo largo que puede ser si además la plata que se puso al comienzo no era suya, sino que de un banco, lo que sucede es que la gente yerra en cuál es el enfoque económico de los proyectos de televisión. Yo creo que todo Chile lamentó lo que pasó con la Rock and Pop, entre otras cosas porque como buen canal chico produjo otra nueva generación de gente muy destacada en los otros canales. Pero ese fue el típico problema de una empresa que partió siendo una radio. En la radio, las pérdidas, cuando las hay, se miden en decenas de miles de dólares. Con un esfuerzo para hacerlo mal, algunas, 50, 60, 100. En televisión, pero sin mover un dedo, usted puede perder $1 millón y de ahí para arriba muchos millones de dólares. Es otra escala del negocio. Y sobre todo, es un mercado en que hay competidores muy instalados. ¿Significa esto que van a seguir los mismos canales? No, yo creo que van a aparecer nuevas señales, algunas por los propios canales, otras en forma independiente. Y tampoco esto significa que los canales que actualmente están tengan garantizada su vida. ¿Quién podría pensar que podría, no quiero decir que lo está, pero podría haber estado cerca de una crisis terminal un canal como el 13? Esas cosas pasan. Si Televisión Nacional pierde plata 3 años seguidos en cantidades, está lista. O sea, nadie pensaría que el Congreso va a aplazar una ley para aumentarle el capital y financiar las pérdidas, mientras todo el resto de los canales dicen que eso es una competencia desleal. Entonces, el tema de mantenerse como un proyecto económicamente viable es el importante. Ahora, hay canales que requieren muy poco dinero. Existen los canales comunitarios, vecinales, piratas, como ustedes los quieran llamar, que hacen un trabajo bastante significativo y políticamente bien de punta, para los que les gusta eso, pero con medios escasísimos, digamos. El subsecretario de Telecomunicaciones y yo, cada vez que nos preguntaban sobre esto, decíamos que no teníamos la menor idea que existieran, porque si hubiéramos sabido oficialmente que existían, tendríamos que haber
pedido a la fuerza pública que entrara y requisara los equipos, cosa que es absurdo. Probablemente en esta ley se va, como se hizo antes con las radios comunitarias, a legalizar el tema. Yo creo que van a haber más señales, pero no muchas más. Pero lo más importante es que van a nacer muchas y van a sobrevivir relativamente pocas. ¿Cuáles? Las que tengan un buen proyecto televisivo, y además recursos para superar esa etapa. No basta con tener el dinero. Hay por lo menos un canal privado que durante los 10 primeros años perdió una cantidad de millones de dólares que ustedes no se pueden imaginar, hasta que empezó a haber conciencia que necesitaba una dirección profesional en el canal y que no era lo mismo una fábrica de botellas que un canal de televisión. No basta con el dinero, pero ayuda, sobre todo en esa etapa inicial. ¿Qué canales o qué señales yo creo que van a haber? Particularmente importantes las señales que son segmentadas, regionales, deportivas, culturales, más que el tratar de crear un nuevo canal generalista de alcance nacional. Les contesto de esta conversación, la repito, cuando Sebastián Piñera, cuando no era presidente, pero no cometo infidencia porque es una historia muy pasada y no fue ese el canal que se puso, pero me preguntó, ¿cuánta plata se necesita? Lo importante aquí es que la cantidad tiene que ser grande y puesta antes, porque lo peor que puede pasar es que se ponen nerviosos cuando andan a mitad de camino y las pérdidas no han disminuido. Pero con 100 millones de dólares uno lo logra. Si el proyecto televisivo es bueno, él estaba preguntando por un canal que fuera el líder de los canales, o sea que es una actividad cara, pero hoy día se puede hacer a menor costo y sobre todo si uno tiene un proyecto bien pensado, estructurado, público, definido, yo creo que va a haber más canales, van a haber más señales, va a haber algo más de variedad. Pero esta idea con que se ha vendido la televisión digital, de que free for all, van a florecer como con Mao todas las flores, digamos, y todos vamos a tener acceso a la televisión, además de un problema de qué vamos a transmitir si cuida tanto, es realmente ilusorio. Eso no va a pasar. Y los proyectos estables van a ser los que tengan una conducción profesional, una buena ubicación en el mercado y recursos para pasar la primera etapa. De esta manera ponemos fin a la sesión de preguntas. Agradecemos nuevamente a Jorge Navarrete y a continuación los invitamos a conocer el nuevo estudio de televisión de nuestra escuela por este costado. Estudio de televisión con creación de una idea largamente anhelada por nuestra unidad. Invitamos al vicegran canciller de nuestra universidad, presbítero Dietrich Lorenz, quien realizará la bendición de estas nuevas dependencias. Por favor. Siéntate. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Al Señor, que es la palabra por excelencia, le pedimos que se haga presente en este lugar, entre nosotros, que bendiga estas instalaciones, bendiga a las personas que las van a utilizar, sobre todo que haga fructífero el aprendizaje y que aquí pueda surgir también mucho ingenio, mucha creatividad. Que las relaciones entre quienes aprenden y quienes les enseñan sean positivas, que sean en el ámbito de la caridad y de la justicia. Que el Señor bendiga estas instalaciones, que las proteja y que ojalá también las haga crecer en su momento. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y para poner término a esta ceremonia, hará uso de la palabra el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alfonso Muganare.
Bueno, seré muy breve. En primer lugar, agradecerle a Jorge Navarrete por la tan completa y al mismo tiempo brillante exposición que él hizo como parte de la clase inaugural del año académico. Yo le decía, y realmente lo pienso así, que exposiciones de este tipo, por personas que tienen una credibilidad y una experiencia tan grande en torno a una industria que ha adquirido un desarrollo importante en el país como la industria de la televisión, muchas veces sirven más que un semestre entero de clases para los estudiantes que pueden asistir a ella. Así que muchísimas gracias a usted y también la gentil presencia de su esposa Patricia, que me decía que por fin, después de mucho tiempo, han podido concurrir juntos a ciertas actividades, cosas que durante 4 años al menos no pudieron hacerlo. Y alegrarme, por otro lado, de lo que significa esto. Yo sé, y quedó dicho ahí, esto era una gran inquietud, una expectativa muy grande tenida por parte de la carrera de periodismo primero y la posterior escuela. En la casona de Miraflores no era posible y siempre cuando me lo planteaban yo decía, esperemos que esté Curauma construido y allí veremos cómo podemos llevar adelante la posibilidad de crear este estudio. Y esto significa un potencial muy grande para la escuela y entonces aspiramos como universidad a que efectivamente pueda ser muy bien aprovechado por todos quienes son actualmente alumnos de la carrera de periodismo y de la escuela de periodismo, y que se le pueda dar entonces desde el punto de vista del trabajo de la escuela una dimensión mayor que el solo trabajo docente. Esto es una posibilidad que se ofrece y que está abierta de muchas maneras y que como toda oportunidad abierta entonces tal vez, y yo creo que quedó muy bien dicho en los primeros minutos por Jorge Navarrete, esto puede constituir una serie de proyectos pioneros que puedan comenzar a fraguarse. Este es un laboratorio de creatividad y por lo mismo entonces yo creo que si ustedes lo aprovechan en buena hora, porque desde aquí podemos construir también unas realidades que posiblemente contribuyan al futuro de la televisión chilena, porque lo más importante son en definitiva los contenidos. Yo creo, no le pediré un certificado de asistencia a Jorge por haber estado, pero me quedó muy claro que en la televisión y en el futuro lo que importa más son la calidad de los contenidos, la creatividad que ellos ofrezcan, la posibilidad de segmentarlos apropiadamente, y todo esto entonces yo creo que queda abierto con un estudio de esta naturaleza. Así que enhorabuena, me alegro mucho, me alegro que haya coincidido también con las actividades de inauguración del año académico, porque esto es un símbolo muy claro de lo que significa el futuro de la Escuela de Periodismo, y reitero, las oportunidades quedan abiertas para que ustedes aprovechen estos espacios de una manera que yo creo que a la larga va a superar con creces lo que los que imaginaron este proyecto tuvieron en vista. Yo creo que eso es lo maravilloso de cierta iniciativa. La iniciativa de electrónica de la Católica del Paraíso de entonces jamás fue pensar, ni siquiera por modesto que sea nuestro canal dentro de la industria, yo creo que no tuvieron ellos en vista que lo que estaban creando era una posibilidad tan magnífica como la realización que en este momento vemos en el canal. Esa yo creo que es la relación entre lo que uno piensa y lo que finalmente la capacidad humana comienza a desarrollar, del modo que yo estoy cierto que ustedes en primera instancia van a poder construir, y los que vengan después ciertamente incrementarlo y acrecentarlo de una forma maravillosa. Así que me alegra mucho poder participar en este momento final y cerrando esto, y reitero, me parece a mí que la aspiración que la Escuela de Periodismo tenía se ve bien plasmada en esto. Felicito a las personas que han estado detrás de esta iniciativa. Yo sé que María Eugenia Moreno Laval muchas veces me lo sacó en cara a mí como rector, pero me alegro mucho que lo haya hecho, porque es la perseverancia muchas veces la que permite y la que conduce a este tipo de realizaciones. Así que queda esto abierto para que ustedes lo potencien, lo desarrollen, generen creatividad y lo traduzcan entonces en una realidad que multiplique muchas veces los sueños que María Eugenia y que otros profesores de esta Escuela de Periodismo tuvieron para poder plasmar esta iniciativa. Así que enhorabuena.
De esta forma finalizamos la inauguración del año académico 2010 de la Escuela de Periodismo. Agradecemos nuevamente su participación a esta ceremonia y los invitamos a compartir un vino de honor en el acceso principal de la escuela. Buenas tardes.